Muy buenas noches, instructor. El día de hoy voy a compartir lo que es la evidencia. Tiene por norma el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. En este caso yo creé este algoritmo que el procedimiento está definido en el documento que PDF que voy a entregar junto con este video como presentación. Tenemos figuras planas, figuras sólidas, tenemos el algoritmo y el desarrollo de pruebas. Sobre el algoritmo tenemos como cuadrado estos siguientes datos y el cálculo de su área y de su perímetro. Tenemos el rectángulo con estos datos, el cálculo de su área y el cálculo de su perímetro. Tenemos el triángulo utilizando las fórmulas que tenemos aquí, el cálculo de su área y de su perímetro. Cabe recalcar que las figuras planas no tienen volumen, por lo tanto aquí pongo yo no aplica porque efectivamente no tienen volumen. Continuamos con el rombo constituido por diagonal mayor, diagonal menor y los lados. Los lados tienen este valor. Utilizando la fórmula que es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, sacamos nuestra área, es esta que está aquí. Este es el valor de nuestra área. Y con esta fórmula que es la suma de todos sus lados nos da el perímetro que es esta. Continuamos con el trapecio. Nuestro trapecio que tiene por variables base mayor, base menor, altura, los lados paralelos 1 y lados paralelos 2. En este caso, para el cálculo del área tenemos base mayor más base menor sobre 2 y eso lo multiplicamos por la altura, que es esto mismo que podemos ver aquí. Seguido de eso, no se calcula volumen porque es una figura plana, pero sí calculamos un perímetro, el cual está definido por la suma de la base mayor más la base menor más los lados paralelos que tenemos aquí en esta fórmula. Listo, ahora continuamos con las figuras, con esta figura plana, que es el círculo. El círculo se calcula su área siendo pi, que es este valor que tenemos aquí, 3,1416, pero tengo este valor aquí asignado, por el radio al cuadrado. Tenemos esto, pi por el radio al cuadrado. Continuando con eso, tenemos el cálculo de perímetro, que sería 2 por el valor de pi por el valor de nuestro radio, que es esto que tenemos aquí. 2 por el valor de pi por el valor de nuestro radio. Listo, ahora sí continuamos con lo que son las figuras sólidas. Para este caso yo utilicé 5 figuras sólidas, las cuales son la esfera, el cubo, el cilindro, la esfera, cubo, prisma, cilindro y el cono. Comenzamos con la esfera. Para calcular la esfera hacemos lo siguiente, y es que definimos el área con la siguiente fórmula: 4 por pi por el radio al cuadrado. Tenemos un radio con valor de 5, tenemos el valor de pi, aplicamos dicha fórmula. En este caso, en las figuras sólidas sí tenemos volumen, entonces hacemos el cálculo del volumen. En el caso de la esfera es 3/4 por pi por el radio al cubo, que es esta fórmula que tenemos aquí aplicada. Listo, continuemos ahora sí con la figura sólida cubo, que el área se calcula por las 6 caras de este mismo multiplicado por el lado elevado al cuadrado, que es esto que tenemos aquí, valor del lado. Y ahora calculamos el volumen de este mismo con esta forma que dice volumen igual a los lados elevado al cubo, que es esto mismo que tenemos aquí. Esto, continuando, pasamos con el prisma, el cual se calcula de la siguiente forma: con un área con fórmula que es igual a 2 por el área base, que es esta, más el perímetro base, que es este, por la altura, que es esta misma fórmula que aplicamos aquí. Seguimos con el cálculo del volumen, que sería el área base por la altura. El área base está en la altura, tenemos aquí el volumen, área base, altura, multiplicación, nos da como resultado dicho volumen. Ahora seguimos con la figura sólida, que sería el cilindro.
En este caso el cilindro tiene por área la fórmula 2 por pi por el radio del cilindro, y eso lo multiplicamos por la suma del radio del cilindro más la altura del mismo, que es esta fórmula que tenemos acá. 2 por pi por el radio del cilindro, todo eso lo multiplicamos con la suma del radio del cilindro con la altura. ¿Listo? Y para el cálculo del volumen tenemos como fórmula que el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Efectivamente es esto que tenemos aquí. Con eso continuamos a el cono. El cono tiene por fórmula de área pi por radio por la suma del radio más la generatriz. En este caso aquí tenemos la dicha fórmula aplicada. Pi por el radio del cono, que es 4, por, abrimos paréntesis, la suma de el radio más la generatriz, que es esta, 7,21. Eso nos da el valor de nuestra área. Calculamos ahora el volumen con la siguiente fórmula, que sería 1/3 por pi por el radio de nuestro cono al cuadrado por la altura. Tenemos un radio 4, una altura de 6, efectivamente eso es lo que tenemos aquí aplicado. 1/3 por pi por el radio elevado al cuadrado por la altura. ¿Listo? Listo. También resaltar que en las figuras que son sólidas no se calcula lo que sería perímetro, porque pues no tienen perímetro. Algunas sí tienen, otras no, pero por ejemplo serían, esto que se define aquí como un perímetro aceptable. Un perímetro en términos generales no se define, no lo tiene. Ahora pasamos con la resolución del problema planteado. Dicho problema nos plantea la siguiente pregunta, que dice: si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Yo respondí: para calcular el volumen de un sólido irregular no utilizamos la fórmula geométrica estándar que dependen de dimensiones uniformes, por ejemplo, lado, radio, altura. En el caso, se recurre a métodos indirectos. En este caso, yo utilicé el método de desplazamiento de agua, o más común llamado el principio de Arquímedes, que es más común y práctico para sólidos pequeños e insolubles en agua. En este caso, tenemos como problema, yo utilicé esta ejemplificación, que sería calcular el volumen de una roca pequeña de forma irregular. En este caso, tenemos dos probetas con unas demarcaciones de niveles. Tengamos en cuenta que estos son valores en mililitros, teniendo este valor 10 mililitros, este valor 20 mililitros. Cada rayita, cada marcación es igual a los mililitros. En este caso, cuando tenemos la probeta vacía, tenemos 11 mililitros. 11 mililitros. Ahora lo que hacemos es que anotamos ese valor aquí en volumen inicial. Después metemos el sólido en la probeta y vemos que aumentó la cantidad de agua, por así decirlo, pasó de 11 a 2.5 puntos más, que es lo que hemos representado aquí. Eso nos da un total de 13,5 mililitros, que es lo que especificamos acá en esta tabla. Ahora, ¿cómo se calcula el volumen de esta roca habiendo hecho ya estos pasos? Se calcula con la siguiente fórmula, que es volumen del sólido es igual a volumen final menos volumen inicial, que es esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Volumen final menos volumen inicial. Eso nos va a dar un valor en mililitros, que nos dice volumen de la roca igual a 2,5 mililitros, pero nuestra roca no es un líquido, nuestra roca es un sólido, por tanto tenemos que transformar de líquido a sólido. Haciendo esa conversión, tenemos que, como un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, entonces lo que tenemos del volumen total de la roca es 2,5 centímetros cúbicos. Listo, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero tengan una excelente